Bienvenidos a una nueva conversación en Litoral Press TV. El día de hoy vamos a hablar de un libro que se llama La Cofradía Blindada, Autonomía, Negocios e Insubordinación de las Fuerzas Armadas Chilenas. Un libro que fue escrito y publicado en su primera edición en el año 1998, pero que hoy, casi 20 años después, ha tenido una nueva versión, una nueva investigación que ha hecho Dauro Totoro, quien nos acompaña hasta ahora en Litoral Press TV. Bienvenido acá al canal. Muchas gracias. ¿Cuál es la diferencia de quienes leyeron este libro en el año 1998 a esta nueva edición, una edición actualizada? Y vaya que han pasado cosas. No, por supuesto. La diferencia fundamental tiene que ver con un proceso de actualización e investigación posterior, es decir, a responder nuevas preguntas, ¿no? Si en la primera versión el libro buscaba responder a la pregunta de quiénes son los militares, ¿no? Cómo se forman, de qué manera está constituida su ideología. Habíamos pasado recién la dictadura, es decir, había una presencia notable del mundo militar en el mundo político chileno. Seguíamos sin saber a ciencia cierta, bueno, ¿quiénes son estos señores?, ¿no? Ese libro buscó responder a esta pregunta. En el proceso de investigación me encontré con una serie de elementos que no estaban en el plan inicial, que tenían que ver con algo que se fue descubriendo, que tenía que ver con la autonomía del mundo militar, ¿no? Se definió en ese momento, a través de la investigación, la existencia de dos Chiles, ¿no? Un Chile militar y un Chile civil, completamente separado, un Chile militar segregado, ¿no? Un Chile militar que además era subvencionado un 100% por el Chile civil, y todas las consecuencias que esto había tenido. Se describió entonces esa investigación en el 98, luego una segunda edición en el 99. 20 años después, ¿ya?, lo que hice fue aplicar el mismo método investigativo para responder a la pregunta: todo aquello que nosotros vivimos y que fue descrito en el 98, ¿cuánto ha cambiado? ¿Aquello que vimos antes eran resabios de la dictadura o respondían a un problema estructural más de fondo? Entonces este nuevo libro, busca responder a esta pregunta, ampliando el margen de investigación para llegar lamentablemente a la respuesta o la conclusión que señala que no eran resabios de la dictadura, que se trata de un problema estructural, que la autonomía militar ha sido permanente a lo largo de la historia de Chile y que esta autonomía está determinada por pilares fundamentales. Y aquí se describen esos tres pilares fundamentales. ¿Cómo se relaciona hoy el mundo militar con el mundo civil? Mira, la relación ha sido siempre traumática, ¿ya? En el 98 y antes del 98, durante todos esos años, nosotros teníamos una relación que estaba marcada por el proceso de insubordinación. La insubordinación es el punto más álgido de una estructura de autonomía, ¿no? Entonces estábamos marcados por esta insubordinación, que ha sido efectivamente la que a lo largo de 20 años ha sido limada, las asperezas se han limado, la insubordinación ha disminuido. Ha habido una serie de cambios constitucionales, como por ejemplo, la eliminación del concepto de tutelares de la democracia, ¿no? La inamovilidad de los comandantes en jefe, la existencia del COSENA. Todo eso se ha ido modificando, eliminando, lo cual aplaca la insubordinación. Sin embargo, persiste la autonomía. Y al persistir la autonomía, procesos de insubordinación pueden seguir dándose a lo largo de la historia en el futuro. Entonces la relación, que era traumática en ese momento, hoy se ha vuelto igualmente segregada, ¿ya?, pero con puntos de acuerdo. Y esos puntos de acuerdo son los que fueron pactados al final de la dictadura, ¿no?, que es la no modificación de todo el programa de construcción de este Chile que hoy vivimos, ¿no? Hay una defensa cerrada, institucional, por parte del mundo político, de aquel modelo que fue instaurado durante la dictadura, y ese es el gran acuerdo. O sea, la transición es un gran pacto de gobernabilidad, pero además es un gran pacto de silencio para la consolidación de ese proyecto, ¿no? ¿Dónde comienzan a formarse estas líneas que a tu juicio van formando esta insubordinación militar? ¿Desde las escuelas matrices? Ese es uno de los aspectos, ¿no? O sea, hay tres grandes pilares que son inamovibles, tres grandes pilares que determinan y sostienen esta autonomía, que no se han modificado a lo largo de la historia de Chile. O sea, en 200 años no se han modificado. El primer pilar constitutivo de esta autonomía tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con la formación del oficial de las Fuerzas Armadas chilenas. No estoy hablando ni de clases, ni de suboficiales, ni de miembros del servicio militar, ¿no? Estoy hablando de los oficiales. Los oficiales en Chile son formados en estas escuelas, ¿no?, de un modo no revisado por los ministerios de educación, ¿no? No hay ninguna injerencia, no se conocen los planes de estudio, la malla curricular.
Ellos se forman en un concepto cerrado en que se autodefinen a sí mismos como ciudadanos de un Chile distinto. Ciudadanos de un Chile militar que en el fondo es el eje fundamental, es el crisol de la patria, ¿no? Ellos son los guardianes, si en algún momento lo fueron de la democracia, ellos son permanentemente los guardianes de la identidad patria, ¿no? Se identifican a sí mismos como esto. Entonces hay un gran problema de autonomía cuando no se conocen sus planes de estudio. ¿Y cómo sabes tú que no pasan por los ministerios de educación? Tengo entendido que muchos de estos institutos se tienen que acreditar y para eso hay que presentar ciertos documentos al Ministerio de Educación. Tal cual, están acreditados en cuanto a aquellos cursos, aquella malla curricular que es común al sistema universitario, pero eso es parte de la formación del oficial, ¿no? Hay todo un segmento en su formación que no pasa por el Ministerio de Educación y que finalmente es el que determina su ethos, su pertenencia al mundo militar. Yo te voy a decir, por ejemplo, que estos documentos y estos libros son reservados. Yo accedí a textos de estudio que no son conocidos, ¿no? Y que tienen un gran sello que dice para el uso exclusivo de los señores oficiales del Ejército de Chile. Hay un texto, por ejemplo, que es impresionante, de Germán Elling, ¿no? Que parte con una pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué, si nosotros los militares somos los más idóneos para la conducción de la patria, en ocasiones se lo permitimos a los civiles? Imagínate un muchacho de 17, 18 años formándose para oficial que se educa con esta gran pregunta, ¿por qué en ocasiones se lo permitimos a los civiles? ¿Y cómo se entiende hace poco entonces, Dauno, un documento que leía en el diario donde diferentes ministros de defensa, muchos de ellos de la Concertación, alababan las virtudes que tenía la enseñanza de la escuela militar? Y estamos hablando de gente civil, no necesariamente uniformada. Y además transversal, porque estaba Lamán, ¿no? Estaba Rabinet, estaba Francisco Vidal, ¿no? Los ministros de defensa han sido funcionales a este proceso de autonomía, a la mantención de la autonomía, ¿no? ¿Alaban qué? Alaban aquello que la sociedad chilena alaba también de forma permanente, que es este crisol de la patria, ¿no? Esta institución que finalmente es Chile. Todos los hitos constitutivos de nuestra identidad pasan por el mundo militar, todos, ¿no? Entonces finalmente se convierte en un país regimental, donde la gente, el civil, responde a la voz de mando. Aquí nosotros necesitamos un padre que nos ordene, aquí nosotros necesitamos alguien que nos diga cómo hacer las cosas, ¿no? Igual que en un regimiento. Entonces esta percepción de una sociedad democrática, horizontal, en la que hay discusión política, social, en la que cada uno de nosotros tiene algo que decir más allá de poner el voto en la urna cada 4 años, no existe. Estamos acostumbrados a una sociedad en la cual el mando es vertical y la mayoría responde, ¿no? Entonces, cuando estos señores, ex ministros de defensa, cerradamente, corporativamente hacen una defensa de la formación militar, lo que están haciendo es avalar esta percepción de una sociedad regimental. Ahora sería interesante también entrar a lo que fue el gran cambio, porque me da la impresión de que las Fuerzas Armadas de un tiempo a esta parte, ya han pasado varios años desde que Pinochet dejara el poder en el año 90, han ido también de alguna manera convirtiéndose en factores de ayuda a la comunidad. Por ejemplo, lo que pasó en los incendios. ¿Está quedando atrás esa imagen del militar autoritario para ser un personaje que convive y que ayuda a la sociedad en tiempos de catástrofe? Yo, sinceramente, me preguntaría cuánto de esto es efectivo, ¿ya? O sea, los militares cuentan con una capacidad técnica, con una capacidad de recursos asignadas por el Estado que permitirían que su acción en momentos de catástrofe fuera realmente marcara la diferencia. Preguntémonos si eso es cierto, ¿ya? Nosotros vimos a los militares durante el gran incendio, por ejemplo, pero ellos estaban resguardando fundamentalmente el orden, que no hubiesen saqueo. Nosotros teníamos bomberos y teníamos a voluntarios apagando fuego y militares patrullando con sus armamentos para que no hubiesen saqueo. En Santa Olga, por ejemplo, el único lugar que no había sido afectado por las llamas, esta cancha, es donde se levantó el puesto militar, tiendas de campaña de última generación. Pero ahí no se alojaron los habitantes de Santa Olga, ahí se alojaron los militares. Los habitantes de Santa Olga estaban en tiendas de campaña producidas por ellos mismos, con frazadas, con plásticos, ¿no? Entonces, yo lo pondría bastante en duda, ¿no? Dauno, ¿y alguien se puede preguntar entonces cuál es tu tesis? ¿Que no existan Fuerzas Armadas en Chile? No, yo creo que esa es una opinión personal, ¿ya? Yo puedo sostener eso como opinión personal. ¿Es tu opinión ¿ya? personal? Yo creo que sí, yo creo que no deberían existir las Fuerzas Armadas como las entendemos. ¿Y cómo sería el ideal?
El ideal sería que efectivamente uno contara con una capacidad de respuesta ante catástrofes naturales, por ejemplo, ante aventuras belicosas por parte de cualquier nación extranjera, si tú quieres, ¿no? Pero que se redujera a eso. Y es muy importante entender que en Chile, que es el otro pilar fundamental, en Chile las políticas de defensa, existe la ilusión que las políticas de defensa, muy asociadas a las políticas de relaciones internacionales, son dictadas, elaboradas, diseñadas por el poder civil. Pero finalmente, de forma permanente en la historia, las políticas de defensa asociadas a las políticas de relaciones internacionales están muy definidas por las propias Fuerzas Armadas. Ahí se desarrolla un músculo, ¿no? Y ese músculo interfiere directamente en estas relaciones. No sé si conoce el síndrome de la mano loca, ¿no? Que es una enfermedad neurológica, ¿no? En que hay una mano que tú no controlas y hace cualquier cosa, apaga la luz, te pegas a ti mismo cachetadas, ¿no? Es una mano que tú no puedes controlar. Y aquí pasa algo similar, ¿no? Tú puedes tener una idea de cómo vas a actuar, pero tienes una mano loca, ¿no? Y esta mano loca además está armada. Porque siempre se habla del poder de disuasión. Yo tengo poder militar para que Bolivia, por ejemplo, no venga con temas reivindicatorios. Perú, Argentina, ocurrió lo mismo en el 78. De cierta manera se justifica así. Si tú tienes tus relaciones internacionales mediadas por tu capacidad, por tu músculo militar, tienes problemas, ¿ya? En el mundo actual, ¿no? Las relaciones internacionales deben dirimirse entre los gobiernos civiles, deben dirimirse. Hay múltiples organismos, ¿no? Como por ejemplo la Corte Internacional de la Haya. Y no corresponde en este tipo de discusiones actuales que un canciller civil aparezca diciendo que vengan para... O sea, es muy... Tócame la oreja, cruza esta línea, veamos qué te pasa, ¿no? Porque tenemos un músculo gigante, un músculo que además las fuerzas operativas de las Fuerzas Armadas en Chile no son defensivas. El armamento con el que cuentan las Fuerzas Armadas de Chile son ofensivas. Bueno, y viene desde el escudo nacional por la razón o la fuerza. Tal cual, y es lo que está aplicando el canciller, ¿no? Dauro, hay un tema interesante también en el libro donde tú hablas una investigación que involucra al Ministerio de Bienes Nacionales. Me gustaría que pudiéramos profundizar. Hemos hablado ya de estos dos pilares, ¿no? De la formación de los oficiales, el mundo político, el ethos. Yo soy ciudadano de este tipo de Chile. Hemos hablado también de las políticas de defensa y de qué manera influyen las Fuerzas Armadas. Y hay un tercer pilar fundamental que se ha reforzado en los últimos años, los últimos 40 años, ¿no? Y que tiene que ver con un Chile que tiene un territorio, un Chile que tiene un financiamiento propio, subsidiado por el Estado, ¿no? Entonces, en términos de financiamiento se ha hablado harto, ¿no? Tenemos la ley reservada del cobre con el 10% de las ventas totales de Codelco, que van a cuentas reservadas, ¿no? Tenemos el presupuesto nacional de defensa que va a financiar, digamos, las necesidades sociales, del bienestar social de las propias Fuerzas Armadas. Tenemos los resultados económicos de la industria militar en AERA, ASMAR y FAMAI, que también van a cuentas reservadas. Y tenemos un caso dramático, ¿no? Que es lo que se llama la inmobiliaria castrense. El Estado de Chile, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, dispone de patrimonios fiscales para el uso de las Fuerzas Armadas para el cumplimiento de sus funciones de defensa, ¿no? Son todos aquellos terrenos que uno ve el cartel que dice prohibido el paso, recinto militar, alambres de púa, ¿ya? Esos son terrenos fiscales, ¿no? Que se ha hecho de forma permanente, que las Fuerzas Armadas, cuando determinan que un predio ya no les es necesario para el cumplimiento de sus funciones, lo traspasan al Departamento de Bienestar Social, y el Departamento de Bienestar Social decide si lo enajena, si lo vende a terceros, y si lo vende, estos fondos van también a las cuentas reservadas, ¿no? Y han habido dos procedimientos. Uno que es el patrimonio de afectación fiscal. El Estado de Chile, el Estado civil, durante los primeros años de la concertación, se comprometió a disolver, a terminar con este procedimiento. Nos dijeron que estaba terminado. Se supone que eso ya no funciona. Pero en esta investigación yo me encuentro, luego de solicitarlo al Ministerio de Bienes Nacionales, yo le pedí al Ministerio de Bienes Nacionales que me diera un catastro de todas las propiedades que estaban asignadas desde ese ministerio a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo te fue? La respuesta fue que no tenían el catastro y que si ellos se pusieran a elaborarlo tendrían que destinar a todo su personal durante muchas horas y que eso no estaba en sus planes. ¿Pero cuándo ¿ya? fue eso? Esto fue hace 5 meses. ¿Y la ley de transparencia? ¿Ya? A través de la ley de transparencia, entonces, pedí que me entregaran las formas en que se está administrando esto. Y ahí conocí yo algo que no conocen los chilenos y que es las actas de Chena. En las actas de Chena se han estado sentando de manera permanente el Estado, representado por el ministro o ministra de Bienes Nacionales, y el ministro o ministra de Defensa, en una mesa con
la comandancia en jefe del ejército, en particular el general del Departamento de Bienestar Social y la comandancia en jefe, y ponen sobre la mesa los predios. El Estado de Chile, el Estado civil, le dice al ejército, mira, yo necesito desarrollar tal plan para el plan bicentenario, para una población en Puerto Montt, qué sé yo, y necesito que me devuelvas este predio. Y el ejército dice, mira, yo lo estoy usando todavía, no te lo devuelvo. O, ya no lo estoy usando, ya no lo necesito, te lo devuelvo, pero a cambio de este otro. Y empiezan a negociar, o sea, hay una negociación de Estado a Estado o de empresa a empresa, ¿no? En que hay transacciones que no corresponden porque son bienes fiscales. Y de hecho, en estos acuerdos, en estas actas de Chena, se plantean numerosos predios que el ejército dice, y quiero vender esto, quiero enajenarlo. Y el Estado le dice, ok, tú lo enajenas, pero nos pasas esto otro. Yo tengo entendido que se devolvieron hace poco justamente con el Ministerio de Bienes Nacionales varios predios. terrenos, claro. Ese es el procedimiento. Se devuelven estos terrenos, pero lo que no nos dicen es que a cambio de otros. Lo que no nos dicen es que se devuelven terrenos, por un lado, a cambio de otros, y por otro lado, autorizando la enajenación de bienes fiscales. Llama la atención, Dauno, que sean los mismos civiles quienes desde el año 90 han sido los guardianes y protectores de todo este sistema. Mira, acá porque está, uno en sí. dictadura lo hubiera entendido, pero estamos hablando que la dictadura terminó en el 90 acá en Chile. Por eso que mi pregunta inicial era, ¿estos son resabios de la dictadura o es un problema estructural? Si fuesen resabios de la dictadura, esto se tendría que haber terminado. Claro. ¿Ya? Al no terminarse, estamos hablando de un problema estructural. Y aquí viene la parte más dura, si tú quieres, de la tesis, que con todos estos antecedentes es seguramente la afirmación de la tesis que más roncha saca, y es que las Fuerzas Armadas en Chile, ¿ya?, son entes de defensa de los intereses corporativos, no del bien común, ¿ya? Al ser autónomas, están ahí a disposición de los intereses corporativos. Y si nosotros vemos todos los momentos de la historia de Chile en que las Fuerzas Armadas han intervenido de una forma u otra en la conducción o en la determinación del futuro de Chile, ha sido influenciados por los intereses corporativos y no por el bien común. Solamente para concluir, Dauno, y agradeciendo tu tiempo junto al Litoral, me gustaría saber si alcanzas en esta segunda edición del libro a tocar, ¿cierto?, el escándalo en el ejército, lo que ocurrió con las fragatas en la Armada, con los muebles de Ratán en la Fuerza Aérea, el caso en Carabineros, hasta dónde se corta esta investigación. Esto está profundamente tratado en el libro, ¿ya? No alcanza a entrar el caso de Carabineros porque fue posterior a la salida del libro, pero sin embargo lo que está planteado ahí no es el caso en particular, aunque está descrito, ¿ya? Estas no son manzanas podridas que vienen a contaminar un cajón de manzanas sanas, ¿no? Estos son ciertos individuos que arman una maquinaria de defraudación dentro de un esquema de defraudación mayor. Es defraudación el procedimiento de venta de terrenos fiscales, es defraudación. Finalmente la ley reservada al cobre es defraudación de los bienes del Estado. Hay 260 millones de dólares que es el piso. O sea, el Estado no puede a través de Codelco aportar menos de 260 millones de dólares, aunque el cobre se haya ido a las pailas en el precio internacional. Bueno, ahí están las casi 400 páginas de La Cofradía Blindada en su segunda edición. Recordemos que fue un libro que fue publicado hace ya casi 18 o 19 años atrás y que ahora ha tenido esta actualización. Dauno nos decía que es casi un 60% del libro nuevo, así que hay harto que leer a los que les gusta el texto, y también, porque esto está editado por Planeta, también está disponible en sistema electrónico. Exactamente. En Kindle. Ahí está apareciendo también bueno, tiene Facebook, Planeta, Twitter y todas las redes sociales para el que quiera leerlo. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti. Es un libro muy interesante que ha tenido harta repercusión en la prensa y bueno, es uno de los temas que está, desgraciadamente, digámoslo también, constantemente siendo noticia, estos fraudes y estos dineros que aparentemente hay algo de autonomía que permite que ocurran. Gracias por ver esta entrevista. Recuerden revisar www.litoralpresstv.cl y estar atentos a la repetición de esta conversación en los canales regionales.